A lo largo de la historia, hay tragedias que se han convertido en símbolos. El Titanic es una de ellas. Una joya de la ingeniería que desapareció en las frías aguas del Atlántico en 1912, llevándose más de 1500 vidas. Una historia de arrogancia, error humano y fatalidad. Pero, ¿y si te dijera que esa historia tiene otra cara? Una cara que no se enseña en las escuelas. Una versión enterrada entre rumores, documentos olvidados y silencios sospechosos. Hay quienes aseguran que el Titanic nunca se hundió, que lo que realmente ocurrió fue parte de un plan meticuloso. Un fraude tan grande que, de ser cierto, cambiaría por completo lo que creemos saber sobre esa noche. ¿Qué pasaría si te dijera que el Titanic no fue el barco que se hundió en 1912? Sí, ya sé, suena a locura. Suena a esas teorías conspirativas que uno escucha y descarta de inmediato. Pero espera un momento. Antes de hacerlo, escúchame bien. Existe una teoría que asegura que el barco que naufragó no era el Titanic, sino su gemelo, el Olympic. Y no es un simple error de nombres. Esta teoría afirma que el hundimiento fue un acto planeado, deliberado. Que todo fue una operación encubierta con un único objetivo: cobrar el seguro y salvar a una empresa que estaba al borde del colapso. En este vídeo te voy a contar esa historia, paso a paso, sin complicaciones. Vamos a analizar las pruebas, los testimonios, los movimientos de las personas implicadas. Y te advierto, cuanto más investigues este caso, más difícil será volver a ver el Titanic como lo hacías antes. Prepárate para una historia donde nada es lo que parece. Una historia donde el lujo, la desesperación y la ambición se cruzan en el océano. Una historia llena de misterio, dinero y engaños. Primero hay que entender esto. El Titanic tenía un hermano casi idéntico llamado RMS Olympic. Ambos eran barcos de lujo, construidos por la misma compañía, White Star Line. De hecho, el Olympic fue terminado primero. Y era tan parecido al Titanic que, a simple vista, casi nadie podía notar la diferencia. Pero aquí empieza lo raro. En 1911, un año antes del viaje del Titanic, el Olympic chocó contra otro barco de guerra llamado HMS Hawke. El daño fue serio. La aseguradora no quiso pagar la reparación porque dijeron que fue culpa del Olympic. Esto dejó a la empresa White Star Line en serios problemas económicos. Ahora es cuando la historia da un giro. Un giro que pocos se atreven a considerar seriamente. Tras el accidente del Olympic en 1911, la situación para la compañía White Star Line se volvió crítica. Un barco de millones de libras esterlinas, gravemente dañado. Una aseguradora que se niega a pagar. Y una reputación en juego. Aquí es donde nace la teoría que cambiaría todo lo que creemos saber. Algunos creen que la empresa tomó una decisión tan arriesgada, como brillante, que orquestaron un cambio completo de identidad entre los dos gigantes del mar. El Olympic, dañado, fue cuidadosamente disfrazado como el Titanic. Se repararon las partes visibles. Se pintaron nuevas marcas. Se intercambiaron objetos internos, detalles estéticos y hasta placas de identificación. Mientras tanto, el verdadero Titanic, el barco nuevo, aún intacto, fue mantenido en reserva o incluso desmantelado en secreto. ¿Y por qué lo harían? La respuesta que dan los teóricos es simple y escalofriante. Para hundirlo. A propósito. Y cobrar el dinero del seguro que no pudieron obtener antes. ¿Estás entendiendo lo que esto implica? Una operación masiva. Decenas, tal vez cientos de trabajadores sabiendo que algo estaba mal. Y aún así, callando. Porque lo que estaba en juego no era solo un barco. Era el prestigio de una naviera, el poder de sus inversores. Y millones en oro asegurado. Algunos creen que incluso se diseñó el naufragio con precisión. La ruta, la velocidad, la noche sin luna, los botes salvavidas insuficientes. Todo formaba parte del guión. Lo más perturbador es esto. Si esta teoría fuera cierta, significaría que más de 1500 personas murieron, no por un accidente, sino por una decisión corporativa.
Un sacrificio humano calculado. Una mentira contada a escala global. Y un crimen que jamás fue castigado. ¿Demasiado retorcido para ser verdad? Quizá. Pero también, demasiado perfecto para no haber sido considerado. Quienes creen en esta teoría señalan varias pistas. 1. Las ventanas. En el Titanic, algunas ventanas no coinciden con los planos originales, pero sí coinciden con las del Olympic. 2. El nombre. Algunos dicen que había placas con el nombre Titanic colocadas sobre otras que decían Olympic. 3. Tripulación. Varios marineros se negaron a subir al Titanic días antes del viaje. Dijeron que algo no estaba bien. 4. Testigos. Personas que trabajaban en los barcos dijeron que vieron cosas raras, pero muchos de esos testimonios fueron ignorados. Entre las cosas más inquietantes de esta historia, hay una que no se puede ignorar. Un patrón silencioso. Un detalle que, visto de cerca, cambia todo. Algunos de los hombres más ricos e influyentes del mundo cancelaron su viaje en el Titanic justo antes de zarpar. J.P. Morgan. Multimillonario. Banquero. Dueño del consorcio que controlaba la White Star Line. Estaba en la lista de pasajeros. Su suite estaba reservada. Su equipaje, abordado. Incluso tenía un baño personalizado instalado a bordo. Pero, se bajó el día anterior, alegando que se sentía mal. Curiosamente, fue visto al día siguiente en Francia, perfectamente sano, fumando un cigarro en una terraza. ¿Casualidad? ¿O sabía exactamente lo que iba a ocurrir? Y no fue el único. George Washington Vanderbilt, heredero de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, también canceló a último minuto. Lo mismo hizo Milton Hershey, el magnate del chocolate. Incluso Guggenheim, aunque sí viajó, actuó de forma extraña durante el trayecto, como si supiera que algo estaba mal. En total, más de 50 personas importantes que originalmente estaban en la lista de abordaje no subieron al Titanic. ¿Cuántas de esas cancelaciones fueron por capricho? ¿Y cuántas por advertencia? Algunos teóricos sugieren que los más poderosos del mundo sabían lo que venía, que se les avisó discretamente, o que, al ser parte del plan, simplemente no iban a arriesgar sus vidas en algo que era solo un movimiento de ajedrez. Otros van aún más lejos. Dicen que algunos de los que sí viajaron fueron seleccionados a propósito. Hombres poderosos, sí, pero también opositores de Morgan y su sistema bancario. ¿Un accidente? ¿O un ajuste de cuentas encubierto, disfrazado de tragedia? ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Cuántas personas murieron sin saber que eran piezas prescindibles en un juego económico? La cancelación de J.P. Morgan es uno de los pilares más oscuros de esta teoría. Un movimiento demasiado conveniente. Demasiado oportuno. Porque si tú fueras el dueño del barco más lujoso del mundo, y supieras que está a punto de hundirse, ¿no te inventarías también un dolor de cabeza para quedarte en tierra? Por supuesto, los historiadores oficiales dicen que esta teoría no es cierta. Han encontrado piezas del Titanic en el fondo del mar, con el número de serie correcto. Dicen que el cambio sería demasiado difícil de hacer en tan poco tiempo sin que nadie se diera cuenta. Además, hay documentos, planos y registros que apuntan a que el barco hundido sí fue el Titanic. Entonces, ¿fue el Titanic el barco que realmente se hundió en 1912? ¿O el mar sepultó los restos de un engaño monumental? La historia oficial dice que no hay duda, que fue el Titanic, que hay pruebas sólidas, que todo lo demás son especulaciones sin fundamento. Pero hay detalles. Detalles que persisten, como un eco en el fondo del océano. Ventanas que no encajan con los planos. Placas de nombres cubiertas. Marineros que sintieron miedo. Ricos que cancelaron su viaje sin explicación. Demasiadas coincidencias. O pistas que simplemente no supimos ver. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Tal vez la verdad fue tragada por el mar, junto con cientos de secretos que nadie podrá recuperar. Pero lo que está claro es que la historia, como nos la cuentan, no siempre es tan sólida como creemos. A veces,
Las verdades aceptadas son las más fáciles de fabricar. Y las preguntas que nadie se atreve a hacer son las que más necesitamos escuchar. ¿Fue un accidente? ¿O fue un plan diseñado hasta el último detalle para salvar a una empresa en bancarrota? ¿A cualquier precio? Tú decides qué creer. Pero una cosa es segura. En este mundo, hasta el acero más fuerte puede esconder secretos. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Titanic o Olympic? Y si quieres descubrir más misterios como este, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque la historia, muchas veces, tiene más de lo que nos cuentan.